Bueno, de nuevo buenas noches. Un saludo a todos. Vamos entonces a dar inicio a la tercera sesión de nuestro análisis estático no lineal y desempeño estructural. La sesión de hoy tiene por nombre el método pushover. El objetivo de la sesión de hoy es proporcionar al participante el concepto ahora del análisis estático no lineal de carga incremental pushover, la importancia del mismo y el porqué de su aplicación, además de la introducción a su realización en pórticos de concreto armado, para luego ya en las siguientes sesiones ya incorporaremos acero y otro tipo de y pórticos ya no nada más sin arrastramiento, sino con arrastramiento y cualquier otro tipo de caso que podamos establecer. Ok, bueno, ya esto lo hemos venido diciendo ya varias veces. ¿Cuál es el método pushover? ¿O qué es el método pushover? Pero es bueno que lo tengan como definición dentro de sus láminas para que en algún momento que necesiten repasar algo, ustedes puedan tenerlo. Ok, el análisis estático no lineal de carga incremental pushover, que es lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a ver aquí. Ya vimos que los análisis no lineales son bastante complejos y por esto que se realiza este análisis estático no lineal y que además es el de carga incremental paso a paso. Ok, este se basa en la aplicación de un patrón de cargas laterales que se va incrementando en la misma dirección hasta que alcancen o hasta alcanzar el colapso de la edificación que se esté evaluando o analizando, o que se alcance un desplazamiento fijo, máximo determinado. El análisis estático no lineal de carga incremental asume que los múltiples grados de libertad dinámicos de una estructura que están relacionados directamente a la respuesta sísmica de un sistema equivalente de un grado de libertad. Nosotros sabemos que tenemos una edificación o una estructura que ya tiene n cantidades de grados de libertad dinámica. Por simplificación, cuando se realiza un análisis modal espectral, se asume que cada nivel tiene 3 grados de libertad por planta. Entonces, si yo, depende de la cantidad de plantas que tenga, tendré 3 por n grados de libertad dinámica. Más, cuando realizamos el análisis estático no lineal, por pushover, por carga incremental o pushover, estamos asumiendo que el modo, que la edificación tendrá, o mejor dicho, que la respuesta dinámica de esa edificación está asociada a un solo grado de libertad dinámico, que sería el del desplazamiento en el tope, asumiendo que todos los niveles se van a desplazar hacia el mismo extremo, lo que normalmente se considera que es el modo fundamental. Y vamos entonces, dado eso, es que nosotros vamos a determinar una curva que va a definir las fuerzas que se aplican lateralmente respecto al desplazamiento que ocurre en la edificación. Aquí vemos una vista simple, o sea, si tienen un elemento, en el caso aquí, es una edificación que debido a su forma se podría considerar rígida. Bueno, entonces aquí vemos que este edificio se puede considerar sumamente rígido al nosotros desplazar su nivel superior. Todos los niveles se desplazan de la misma forma. La relación de la fuerza que yo necesite para dar esos desplazamientos, si se van graficando, se genera una curva que se denomina la curva de capacidad, que más adelante la veremos. Teniendo esto, ya sabiendo esto, podemos decir tenemos que el modelo que se debe generar para realizar el análisis no lineal por carga incremental debe tener incorporado la no linealidad de los materiales. ¿Okay? De manera que al ser empujados hasta unos desplazamientos esperados, las deformaciones y fuerzas internas resultantes puedan ser determinadas. La relación que aquí dice, la relación que existe entre la carga incremental, como la tenemos aquí, de 1, 2, 3, 4, 5, que se genera en el nivel
de la estructura, la relación que tiene estas cargas con el desplazamiento en el nivel superior es lo que se denomina la curva de capacidad. Por esta razón, ojo, nosotros tenemos que tener ya las secciones de los elementos, mejor dicho, tenemos que conocer los elementos que están incorporados dentro de mi estructura para poder cuantificar su comportamiento no lineal. Porque realmente la estructura no es la estructura se comporta en rango no lineal, pero es debido a sus elementos. Entonces nosotros vamos a incorporar rótulas, puntos denominados rótulas plásticas, donde a través de las propiedades de esos elementos que posee la estructura, ellas van a ir deformándose e incursionando en su rango inelástico y dando a la estructura esa no linealidad. Si los elementos no pueden entrar al rango no lineal, o sea, son elementos muy rígidos, poseen fallas frágiles, la estructura jamás va a poder incursionar en un rango no lineal. ¿Okay? En la clase anterior me preguntaban si yo para poder desarrollar el análisis no lineal tengo que tener las secciones definidas. Sí, exactamente. Entonces, debido a las constantes aplicaciones de las cargas laterales, como ya dijimos, la estructura se va a ir dañando. Es decir, nosotros vamos a cargar la edificación con una carga X y va a ir incrementándose monotónicamente, generando que se produzcan daños en la estructura. Y que a su vez esto produce que existan cambios de rigidez en esos elementos que se dan. Al principio la estructura va a comenzar siempre con una respuesta elástica porque se supone que todos los elementos se encuentran todavía dentro del rango elástico porque no han sufrido sus esfuerzos a los que están sometidos, no han superado sus esfuerzos de cedencia. Pero luego, con el incremento de las fuerzas, los elementos van a superar su cedencia, o sea, su capacidad cedente. Y entonces al ellos ir uno por uno, reduciendo, o superando su capacidad de cedencia, ellos uno por uno van a ir produciendo una pérdida de rigidez, lo que lleva a que la rigidez global de la estructura también entre en un decrecimiento. Con esto, ahí es cuando la estructura se dice que empieza a incursionar en el rango inelástico. Es cuando los elementos individuales empiezan también a incursionar en el rango inelástico y van modificando la rigidez del edificio. ¿Okay? El cambio de rigidez se realiza en función del diagrama de momento, o sea, en función de los diagramas de momento o fuerzas que lleven a la cedencia a los elementos, el cual se calcula para cada incremento de carga. O sea, nosotros damos una carga inicial, se calcula la estructura, después se va a dar un paso siguiente, se definen otra vez los diagramas de momento, hasta que lleguemos a un punto donde uno de los diagramas de momento lleven a una sección a su cedencia. Ahí es cuando se inicia la formación de la primera rótula plástica. Ahí empezamos entonces a cambiar las propiedades del sistema, y se va haciendo este paso n veces repetido hasta que ya la pérdida de rigidez sea muy brusca, y eso va a producir es cuando se comete la falla. ¿Claro todos aquí? Entonces, bueno, nosotros somos los que vamos a asignar a los elementos, porque ya sabemos que eso existen las rótulas plásticas. Le asignaremos rótulas plásticas a los elementos, ubicadas en puntos que a través de la experiencia y de los estudios o investigaciones de edificaciones reales se ha demostrado que en ciertos puntos fundamentales donde se acumulan los esfuerzos y que allí es donde tiende a formarse esas rótulas para liberar energía a los sistemas estructurales. Como ya nosotros sabemos, en elementos o en vigas a flexión o en pórticos de momento,
las rótulas plásticas en las vigas se producen siempre es a cara, en la zona, lo más cercano a la cara de la columna, más la experiencia ha dicho que tiene una variación o esa ubicación, y por esto nosotros normalmente en estructuras de concreto dejamos una longitud a la cual denominamos zona de confinamiento, porque que tienes una dimensión por costumbre, bueno, mejor dicho, según la norma ACI 318, establece que es a 2H de la sección. Más, se supone que ella va a estar lo más cercano posible de la cara, o es lo más recomendable que se encuentre, porque lo más cercano a la cara es donde se encuentra el mayor esfuerzo a flexión a la cual el elemento va a estar solicitado debido a las cargas sísmicas y gravitacionales. Y además, ahí también será el punto donde se encuentre el máximo cortante posible a ella soportar. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, o sea, se supone que en ese punto, el cercano a la cara de la columna, es donde se debe formar, porque es donde está. Ok, ya se restableció el audio. Ajá. 2H, siendo 2H, H que me están consultando aquí, si es la altura de la viga o de la columna, es la altura de la viga. ¿Okay? Hay otras normas que establecen unas longitudes diferentes que dependen de las dimensiones del mismo elemento, longitud. Entonces, nosotros somos los que vamos a asignar esas rótulas plásticas. Ok. Entonces, nosotros somos los que definiremos a cada elemento estructural o asignaremos esas rótulas plásticas. Pero estas rótulas van a ir en función del tipo de falla posible a dar. ¿Sí? Estas rótulas indican cuál es su capacidad cedente y últimas en términos de curvatura. Como estábamos diciendo, como le estaba comentando, disculpen, a cada elemento estructural se le asignan rótulas plásticas, que definiremos en función del tipo de falla posible a darse. Estas rótulas indican cuál es su capacidad cedente, ¿okay? Y última, en términos de, podemos tener diversos tipos de rótulas. Rótulas por fallas dúctiles, que son comúnmente rótulas a flexión en vigas y rótulas a flexo-compresión biaxial en columna, o fallas frágiles, como lo son las rótulas por corte, y las rótulas por fuerza axial también, o por compresión o tracción. En el concreto, o sea, las fallas por compresión o fallas a corte son bastante bruscas, y en acero también sucede. En acero, las fallas a compresión, primero se inicia una falla por pandeo y nunca jamás llega a su máxima capacidad la sección. Entonces, como ya dijimos, capacidad cedente última en términos de curvatura, rotación, desplazamiento, según el tipo de solicitación que nosotros sepamos que va a controlar la falla o a dominar la falla. Nosotros en esta parte ya ahí tenemos que conocer esas cosas para poder realizar un análisis estático no lineal. No podemos solo decir, no, vamos a hacer un análisis ya sin tener conocimientos de cómo son los mecanismos de falla en los diversos elementos. ¿Sí? Por lo menos sucede en las columnas, se supone que deberían fallar por flexocompresión biaxial, o sea, o el mecanismo dúctil, y es la forma en que nosotros diseñamos. Pero resulta que cuando nosotros diseñamos una columna y le colocamos una pared que reduzca su longitud libre, esa reducción hace que los cortantes hiperestáticos en la estructura se incrementen, y resulta que el dominio de la falla o de la sección, mejor dicho, la sección va a estar dominada es por corte, y la falla que se va a dar es la falla por corte antes de darse la falla dúctil, que es la de por flexocompresión. Entonces, en ese caso, yo tengo que saber que si tengo ese tipo de elementos o tengo ese tipo de
irregularidad o de condición, yo tendría que colocar mi rótula con aflexión inicialmente, pero también colocar una rótula a corte en ese punto y evaluar si se llegará o no o si esa rótula entrará en excedencia, mejor dicho, iniciará y modificará la respuesta estructural de mi estructura. ¿Claro eso? En las columnas de acero, en las estructuras de acero, la ubicación de las rótulas es más precisa, sobre todo en los elementos vigas, y es porque ellas se diseñan, nosotros cuando detallamos las conexiones, nosotros detallamos una conexión de tal forma que rigidizamos una zona del elemento y luego justo donde se termina esa zona rigidizada es que se va a dar el punto de rótula plástica, o se va a dar, perdón, dicho, la rótula plástica, justamente allí. Hay diseños, hay elementos, mejor dicho, que al diseñarlo, sobre todo perfiles y luego de la conexión se les reduce la sección de la viga, se le reduce la conexión, la sección a la viga, sobre todo sobre los perfiles y se le reduce el ala, para asegurar que ahí se va a dar la rótula plástica. Depende de la ubicación exacta, o sea, la longitud exacta de la rótula plástica dependerá de la conexión que nosotros estemos estableciendo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando hagamos un análisis no lineal, resulta que el caso más desfavorable es que nosotros asumamos que está lo más cercano posible a la conexión, a la cara de la columna, que está justo en la cara de la columna, o justo en justo en la cara de la columna o justo en el nodo. ¿Por qué? Porque es ahí, estructuralmente, dentro del análisis estructural, en esos puntos se va a dar el mayor esfuerzo. Entonces resulta que cuando estemos haciendo el análisis, las rótulas se van a empezar a dar antes de lo que en la realidad se estarían dando debido a que estoy considerando cargas o esfuerzos en puntos donde no es la ubicación de la rótula, sino que está más, la rótula estaría más desplazada y ahí los momentos reales o de cálculo serían menores. Entonces, para nuestro caso, nosotros, si cuando vayamos a realizar cálculos dentro de nuestra especialización, realicemos pórticos de acero o estructuras de acero, no tendremos que tener el detalle de la conexión porque no es el alcance de este curso. Nosotros no estamos diseñando estructuras de acero, no es una especialización para hacer cálculo detallado de estructuras de acero, sino que es para hacer evaluaciones sísmicas. Entonces, inicialmente, como dijimos, se supone que para hacer una evaluación ya yo debo tener la estructura diseñada completamente, pero tendríamos que entonces tener aquí una edificación ya con planos de conexiones, todo, etcétera, etcétera, para poder definir dónde va a estar la ubicación de las rótulas reales. Nosotros aquí, como no tendremos esos planos, haremos o bueno, ya al final cuando evaluemos estructuras existentes sí tendremos planos, pero inicialmente, por ejemplo, no. Colocaremos nuestras rótulas justo en la cara de la viga y en las vigas. Ahora aquí me dicen, vamos a ver las preguntas, que lo que pasa es que tenía que terminar la idea. En las vigas metálicas la asignación de rótulas es la misma que en el hormigón armado, ya la respondí, como les dije. Al final la asignación, nosotros asignamos en función de los parámetros que establece la norma FEMA y ASC. Que ella define cómo es el mecanismo de la rótula, ¿sí? A través de unas tablas, unos parámetros que establecen las deformaciones máximas y la relación momento de fluencia entre el momento actuante que debe existir en cada punto, etc. Se supone que si una rótula de acero es muchísimo más dúctil que una rótula de concreto. Aunque ambas son dúctiles, pero la de acero es más dúctil. Ahora, la ubicación, como dijimos, en el concreto, siempre el más desfavorable es lo más cercano a la cara de la columna y tiene una longitud de 2H para formarse en la realidad. Por eso es que confinamos esa zona. Y en las vigas de acero, siempre será justo donde termina la conexión, la rigidización de la conexión. Por eso es que las normas de conexiones precalificadas establecen la colocación de rigidizadores para minimizar espesores de placa y además para, bueno, alejar de la conexión
de la placa de conexión, alejar la rótula plástica, para que no haya una falla por, por soldadura, etc. Ok. En las paredes, fíjate, cuando hablamos de, si me hablan de paredes, son mampostería o, o muros estructurales. Si me hablan de paredes, nosotros las paredes aquí no las modelamos o en nuestra edificación cuando las tengamos, las vamos a modelar como elementos que solo fallan es a compresión. Ellos tienen una rótula, pero es a compresión. Ellos solamente aguantan una atracción, perdón, no compresión, atracción. Ellos aguantan una máxima atracción y luego de ahí ya no aportan más nada. Ya después que fracturaron, ya no aportan nada a la estructura. Y lo que me dice que entonces lo que hay que cuidar en las vigas metálicas es que las mismas no fallen por flexotorsión. Se supone que cuando nosotros diseñemos una viga metálica, estamos evaluando que ella no va a sufrir un pandeo torsional y va a poder llegar a su momento plástico máximo, que es que se formen las rótulas. A las rótulas en columnas de concreto se relacionan con el diagrama de interacción momento de columna es con la rotación que permite o quedar cada uno de las cargas axiales. Sabemos que para cargas axiales, un diagrama de interacción de columna no es más que fuerza axial por momento a flexión. ¿Ok? Entonces, yo con ese diagrama de interacción, yo puedo obtener un diagrama de carga, rotación, y puedo determinar cuál es la ductilidad de la columna. Con esto yo puedo tener el momento nominal máximo que ocurre, que genera una rotación y definir las rótulas plásticas por flexión se definen en columnas igual rotación versus momento. Entonces, si yo tengo un diagrama de carga axial rotación, yo puedo tener también un diagrama entonces de momento rotación. Y ese momento rotación lo obtengo como la rotación lo obtengo en función de la carga axial. ¿Y cómo obtengo el momento? En función de la carga axial también, pero en el diagrama de interacción. ¿Okay? Entonces yo voy a tener un diagrama de interacción, momento carga axial y un diagrama de rotación versus carga axial. Con ambos diagramas obtengo un diagrama momento rotación que puede ocurrir. Pero que sabemos que los momentos dependen justo de las cargas axiales existentes. Ya eso lo veremos también cuando veremos ductilidad de secciones en concreto. Listo, entonces aquí. Vamos a continuar. Bueno, ya luego de que habemos asignado nuestras cargas y que empecemos con el procedimiento, nosotros vamos a ir observando, según se vayan incrementando las cargas monotónicamente, vamos a ir observando cómo se forman o se van formando esas rótulas plásticas en los elementos. Y que van a dejar como evidencia los mecanismos de fallas que se pueden producir. Ahí es cuando evaluamos si va a ocurrir un mecanismo de falla frágil o dúctil, si va a ocurrir un mecanismo de piso, un mecanismo que pierda que pueda producir que la estructura colapse la estructura, etc. Fíjense, aquí vemos un ejemplo rápido, es que nosotros inicialmente aplicamos una carga lateral, va incrementándose, y entonces tengo un rango de mi estructura que es lineal. Luego que se genera la primera rótula, hay un cambio de rigidez y este cambio va igual de incrementando hasta llegar al punto donde se empieza a producir las siguientes rótulas y estas siguen hasta, bueno, llegar a que se genere la formación de la rótula máxima, donde ya una rótula siguiente que ya después de este punto ya la estructura ya colapsa. La relación cortante versus este desplazamiento es lo que llamamos curva de capacidad. Ya dijimos que, bueno, aquí abajo tenemos como la formación de rótulas de fuerza versus desplazamiento-rotación que establecen las normas ATC 40 y FEMA.
que va a depender de si es de acero o concreto, son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, aquí vemos una rótula real, cómo sería el momento versus la curvatura, que ella sí tiene una inclinación, una curvatura, una forma más curviada, y está siendo aquí linealizada. Aquí veo una pregunta y dice, ejemplo, si tengo una placa de conexión a momento, tiene por decir 200 milímetros de largo, ahí se encuentra la rótula plástica. Sí, o sea, donde termine el elemento que rigidiza la conexión, que está haciendo la conexión. Ahí, inicialmente, si quieren más adelante, bueno, a ver, ya sé tener esto para mostrarles varios diversos tipos de conexión y su ubicación de rótulas. Se supone que esa zona donde se va a formar la rótula plástica tienen que ser zonas protegidas. En acero está prohibido soldar elementos ahí, correas, algo en esa zona, porque ahí es donde se va a deformar la edificación y liberar energía. Si yo tengo elementos ahí soldados, al final estoy cambiándole la rigidez a eso y ya no estoy asegurando que ahí se va a formar la rótula. O puede ser capaz que más bien estoy así eliminándole rigidez al elemento, quitándole propiedades. Entonces no, normalmente siempre tienen que ser zonas protegidas. Así como en las zonas de confinamiento es donde tengo que tener más acero transversal para asegurar que el elemento va a lograr su máxima capacidad. Ok, se observa cómo van apareciendo las rótulas y dejando en evidencia los mecanismos de fallas que se producirán, que pueden ser dúctiles o frágiles y que pueden conducir finalmente al colapso de la estructura. Aquí la estructura seguirá, después que entra en el rango inelástico, ella puede seguir deformándose siempre y cuando los mecanismos que se produzcan sean frágiles. ¿Okay? Hay mecanismos o hay formas de falla que no ser dúctiles al momento de darse, la estructura falla completamente y colapsa. Estos mecanismos que sean dúctiles no deben comprometer la estabilidad de la edificación. Y bueno, para esto, como dijimos, tenemos que asegurar que los elementos tengan la suficiente ductilidad. Fíjense aquí, bueno, de nuevo la imagen, aquí tenemos una formación de rótulas plásticas en vigas de concreto. ¿Okay? Aquí ocurrió un problema y es que el nodo también tendió a fallar, dando un mecanismo ya distinto, que es el de la formación de rótula. Ahora aquí, la rótula se está generando completamente aquí, porque se afectó el nodo, no se realizó un correcto diseño del nodo, y entonces el elemento también falló. Entonces ya la rótula no solo es en el extremo de la viga, sino que es totalmente aquí, dejando liberado el giro en totalmente la junta. Quiere decir que las columnas también ya no van a tener capacidad de transferir las solicitaciones, etcétera. Y este es un mecanismo que no es dúctil. Puntas aquí. Entonces, aquí sí falló, es que no hubo una correcta distribución de los estribos, pero además el nodo, o de los cercos, o de las ligaduras, y además el nodo tampoco estuvo bien detallado y llega a fallar. Aquí, esta es una falla muy vista, que es en columna, igual aquí ya esto es ya comenzó a formarse la rótula plástica, pero en un tope de columna, pudiendo llegar a causar un mecanismo de piso, pero esto era producto de la irregularidad a la cual estaba caracterizada la edificación. Este aquí, bueno, igual, una articulación en la base de la columna. Esta también se da por falta de confinamiento de los estribos. Fíjate que las barras de acero pandearon. Entonces la máxima capacidad que nosotros definimos no logró llegar allí, a este. Mira. Más aquí, bueno, que esto es un sistema plano. También, bueno, es por esto mismo es que este sistema tiene baja ductilidad debido a que la altura de la viga es el mismo de la losa, y las vigas planas, las vigas de bajo peralte, ellas presentan mucho menos ductilidad que una viga de alta relación base-altura. Ok, bueno,
La importancia del análisis estático en la línea. Cuando nosotros realizamos un diseño de una edificación, nosotros definimos un espectro de diseño elástico. ¿Sí? Todas las normativas de los diversos países, las normativas sismoresistentes, establecen un espectro de respuesta, el cual no es más que las máximas respuestas de un oscilador de un grado de libertad ante diversos sismos característicos en función del lugar y magnitud del mismo. Se supone que este espectro ya es normalizado y es regional de cada país, porque él va a depender del tipo de suelo que se encuentre en el mismo y depende de la amenaza a la cual esté sometido el país. Hay países que poseen mucha mayor amenaza. En el caso, bueno, ya sabemos todos que el caso de Chile es el que la amenaza sísmica es mayor en el resto de los países latinoamericanos. México es otro país que también tiene una gran amenaza y que además la ciudad de ellos tiene un problema de suelo debido a que está fundada en una antigua laguna y ahí esa zona sabemos que amplifica las ondas, etc. ¿Todos claros qué es el espectro de respuesta? Perfecto. Entonces, nosotros definimos un espectro de respuesta elástico que está implementado en las normas. Algunas normas eliminan ya la zona para periodos cortos y asumen esto totalmente plano, completo desde A sub 0, sabiendo que no es real debido a que para que la aceleración de la edificación sea el mismo valor de la aceleración en el terreno es que el edificio tenga que tener un periodo más corto. Entonces, bueno, pero la norma colombiana no, no define este rango o esta zona para el rango de periodos cortos. La venezolana sí lo establece. Y la norma ACI también lo establece. Perdón, la ASCE 7. Ok. Bueno, después de tener el espectro de respuesta elástico, ¿sí? Que como ya dijimos, va a depender del tipo de norma. Vamos a ver una pregunta ya. ¿Cuál es el estudio que nos valida el espectro de respuesta? ¿En qué estudio se basa el espectro de respuesta? Como que el espectro de respuesta se basa en las ecuaciones, ¿ok? O del estudio de dinámica de estructura para un grado de libertad. Esto es a través de agarrar un elemento, un sistema de un grado de libertad dinámico, y este se somete a unas aceleraciones en su base en función de un sismo característico y se van obteniendo sus respuestas. Este proceso es muy complejo debido a que, primero y principal, el sismo no es una fuerza cíclica que define una ecuación característica, sino que él es una variación sin ningún tipo arbitraria. Entonces, para poder resolver las ecuaciones de movimiento con ese tipo de fuerza excitadora, tenemos que realizar unas conversiones y unas integrales de Dudamel y unas integrales de convolución, etcétera. Proceso bastante complejo. Pero bueno, para un sistema de un grado de libertad es posible realizarlo, aunque las soluciones son igual numéricas. ¿Qué pasa? De esa solución se obtienen los desplazamientos. Obtener las velocidades y aceleraciones que va a sufrir ese elemento o ese sistema de un grado de libertad producto de aceleraciones en la base también es mucho más engorrosa, y por esto se desarrolló lo que se llaman pseudoespectros, que es que se obtiene realmente, es el espectro se obtiene, perdón, como respuesta es lo del desplazamiento, y con el desplazamiento se obtiene la velocidad y aceleración. Nos va diciendo que la velocidad es igual al desplazamiento por la frecuencia del sistema. Y que la aceleración será el desplazamiento por la frecuencia al cuadrado. Eso es lo que llamamos pseudoespectro. Y bueno, y con estos pseudoespectros, estos se hacen para n cantidad de sismos
que pueden ocurrir en un país debido a su falla y a sus suelos característicos. Y luego, bueno, se, con unos estudios probabilísticos o determinísticos, se define cómo será la normalización. Normalmente, los espectros que nosotros definimos tienen siempre una probabilidad de excedencia de un 10% a lo largo de la vida. Y es porque cuando se hace estos espectros de respuesta normalizados, los mismos no consideran la máxima aceleración de todos los precios, sino un valor promedio y que solo un 10% supere esos valores. O sea, yo tengo, aunque yo diseñe con un espectro normativo, existe la probabilidad en un 10% de que ocurra un sismo, ¿ok? Que no sea grande, sino que sea el sismo de diseño, que ocurra el sismo de diseño. Cuando decimos el sismo de diseño es la liberación de energía y las aceleraciones máximas en la base que nosotros definimos, pero que la respuesta estructural supere la capacidad de la edificación. Supere la aceleración con la cual yo diseñé. Bueno, ya dicho eso, seguimos. Ok, diversas normas definen lo que es el espectro de diseño inelástico. Por lo menos en este caso ahorita recuerdo justo la norma colombiana. La peruana creo que no lo define directamente y no lo dibujan. El espectro inelástico no es más que el espectro elástico reducido con un factor que se denomina de reducción de respuesta y se denomina con la letra R. ¿Esto para qué? Esto es para reducir las aceleraciones máximas que la edificación se supone que va a sentir en el rango elástico, porque estos espectros de respuesta fueron hechos para elementos sin considerarles su no linealidad, ¿okay? Sin considerarles su incursión en rango inelástico. Realmente una edificación, cuando sufre aceleraciones o cuando está sometida a esfuerzo, las aceleraciones son menores a las aceleraciones que se encontrarían si la estructura se comportara 100% elástica. Debido a que por la no linealidad o esa incursión dentro del rango inelástico, existen disipaciones de energía que hacen que las aceleraciones sean menores, las aceleraciones que siente la estructura, no la que es a la cual va a ser sometida en su base. Entonces este R se puede definir para dividir el espectro de respuesta para convertirlo en el espectro de diseño. Con este espectro lo que se realiza es que a través de un análisis modal espectral o un análisis estático lineal o un análisis equivalente, un análisis estático equivalente, lo que realizamos es que obtenemos el periodo fundamental de la edificación y determinamos cuál es la aceleración a la que él va a estar sometida. Y esa aceleración por la masa de la edificación va a definir la fuerza sísmica a la que va a estar aplicada. Hay normas, normas como la colombiana en este momento, ella no divide el espectro, sino que luego de cuantificar las fuerzas, las divide por el factor de reducción de respuesta que se establece. Y entonces las fuerzas sísmicas con las cuales se va a diseñar no son las que se obtienen del espectro inicial, sino que es una fuerza reducida. Que es lo mismo, al final es el mismo concepto de que reduzco la aceleración. Y primero y después obtengo la fuerza. ¿Todo claro con eso? ¿Ninguno tiene alguna duda con respecto a su norma? Si todas sus normas siguen específicamente o mantienen este equilibrio. Me dicen, ok, sabemos que el espectro elástico es el sismo raro. ¿Cuáles son los coeficientes para dividir estos espectros para obtener el sismo frecuente ocasional y muy raro? Ojo, no. El espectro elástico es el espectro de respuesta y él es producto de un sismo que se define como el sismo de diseño y va a depender si es el máximo o el frecuente cuando nosotros lo multipliquemos por un factor, o sea, eso va a depender de unos factores que cada norma lo establece, que es el factor de importancia. ¿Okay? Nuestro sismo elástico no es el sismo raro.
El factor R, que me definen aquí en el factor R que definen aquí, me dicen, ¿cómo se determina el factor? Ajá, el factor R. El factor R, él depende de diversas cosas, depende del tipo estructural, 100% de la definición estructural del sistema, de si está sometido a una irregularidad, y este está dado por las normas, ¿sí? Cada norma establece un factor, establecen los factores de R que se dieron, que se estudiaron para los distintos tipos estructurales. Nosotros podemos tener estructuras de muro, estructuras de pórticos en momento, de pórticos arriostrados, etcétera. Cada uno de ellos tiene un R fundamental definido, establecido en la norma. Por lo menos en el caso de la norma venezolana, establece un único R y ya. Si usted conoce qué tipo de sistema estructural está definiendo está definida en su edificación que va a diseñar o como ya está diseñada, y el nivel de diseño al cual va a detallar, que el nivel de diseño es como que la calidad de detallado que vamos a dar, o si quiero diseñar la estructura para que incursiones de rango inelástico, que para que tenga ductilidad, entonces bueno, el factor R es tal. Otras normas, al igual que la ASC y en este caso la colombiana también, para poner el ejemplo, ella establece un factor R base según el tipo de estructura, y luego este factor R se va a modificar por unos coeficientes que dependen de la irregularidad, y depende de la redundancia estructural, que la redundancia estructural es que si tengo más de 3 elementos o columnas, porque pasa es que de verdad que hoy qué chimbo que no me sale el símbolo para rayar. Tendré que abrir, vamos a ver, para poder rayar. Segundo, déjame abrir Paint. Bueno, lo que está comentando, redundancia estructural no es más que si tenemos, mejor dicho, dos elementos, un pórtico formado solo por dos columnas, al formarse unas rótulas plásticas aquí, y este elemento colapsar, esta estructura ya pierde la estabilidad. ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos un elemento, una estructura, que esté formada por mayor cantidad de elementos portantes, si uno de nuestros elementos entran dentro del rango no lineal y llegan hasta su colapso, esta estructura todavía sigue siendo estable. ¿Okay? Entonces, el factor de reducción de respuesta también depende del diseño o detallado que se haya realizado a los elementos estructurales. Depende de la calidad de detallado que se haya definido, si cumple con todos los criterios sismo resistentes, depende de las irregularidades que tenga y depende de la redundancia estructural que existe. Todo eso está explicado en cada una de las normativas de cada país.